Una mente inspirada. Convivencia, agosto del 2001. Del 23 al 27 de agosto. Lumen de Lumine. Resumen. Dirigida por el venerable maestro Lashmi. Preparado por Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samael Aun Weor, Confederada de República Dominicana. Presentación. Todos los grandes maestros de la bendita Logia Blanca, que han venido a trabajar por la humanidad, han sido reconocidos por la calidad de sus enseñanzas, por la transparencia de su vida y por la obra realizada. Para comprobar esta realidad, no tenemos que transportarnos al pasado. Aquí, entre nosotros y como guía espiritual del pueblo gnóstico del mundo, tenemos al venerable maestro Lashmi, quien con la fuerza que transmite a través de su verbo de oro, el ejemplo de su vida que nos deja como herencia y su obra restaurada de la Santa Iglesia Gnóstica y de todas las instituciones dejadas por el avatar de Acuario, el venerable maestro Samael Aun Weor, nos ha demostrado las dimensiones y la estatura de su real ser. Las enseñanzas contenidas en esta obra y la grandeza de los conocimientos que se derivan del análisis profundo de cada uno de los temas tratados son el reflejo fiel de una sabiduría emancipadora, de una orientación práctica para el diario vivir y sobre todo de una herramienta idónea para conducir nuestro trabajo espiritual particular. Sin temor a equivocarnos, nos atrevemos a aseverar que las cátedras del venerable maestro Lashmi, que nos han sido recogidas en estas páginas, constituyen verdaderas joyas de sabiduría de todos los tiempos y una de las entregas de mayor trascendencia que hemos recibido de esta gran ser a todo lo largo de su misión restauradora. Ciencia, técnicas de comunicación, teurgia, ecología, psicología, biotecnología, astrología, zoología, medicina, botánica, esoterismo, anatomía oculta, biología, sexología trascendental, fisiología, endocrinología, técnicas de meditación. Sí, de todo ello nos habla el venerable maestro Lashmi en esta obra. Pero hay algo más que el lector debe tratar de descubrir en las páginas que continúan después de esta escueta presentación y es, quizás, lo más valioso de su contenido, la esencia eminentemente práctica de las enseñanzas aquí plasmadas. Ahí reside la diferencia de esta obra con otras de la sabiduría eterna, pues en su mayoría son para alimentar un intelecto superior. Pero éstas, además de cumplir con igual misión, van dirigidas a la práctica del diario vivir. Para sustentar con ejemplos ilustrativos incontrovertibles esta percepción particular, vamos a auxiliarnos precisamente de algunos aspectos del contenido de estas cátedras del venerable maestro Lashmi. Una mente inspirada y un corazón lleno de amor. Con solo leer o escuchar esta expresión, nos colocamos en otro plano existencial. La palabra, ¿cuánto valor encierra la palabra? ¿Cómo lograr darle un contenido real a nuestras expresiones fonéticas? ¿De qué manera podríamos transmitir con nitidez el mensaje que nos proponemos entregar a los demás? Dice el maestro, con una mente inspirada y un corazón lleno de amor. Solamente una mente inspirada y un corazón lleno de amor pueden engendrar aquel instrumento tremendamente divino que Dios nos ha dado como el medio más idóneo para la comunicación. La palabra, Dios Madre, se hace presente en una mente inspirada y se une a Dios Padre, presente en un corazón lleno de amor, para fecundar el útero de la garganta, para que nazca el Hijo, el niño de oro de la alquimia hecho verbo. Vale recordar las expresiones de Juan al iniciar la entrega de su evangelio a la humanidad. En principio era el verbo, y el verbo era uno con Dios. Con toda la autoridad que le confiere su estatura de maestro, de la sabiduría de todos los tiempos, el venerable maestro Lashmi nos dice que, así como un niño sale del útero de una mujer, del útero de la garganta sale, nada más y nada menos que el niño de oro, para viajar por los espacios hasta encontrar un corazón abierto,
y anidar en él. La palabra hecha verbo engendra los corazones humanos. Por eso está dicho que un pueblo no se levantará si no hay alguien que le parle la verdad para que él la interprete y la encarne. ¿Qué cosa es la ecología? ¿Quién es el verdadero ecólogo? ¿Cuál es la relación que existe entre la luz y el sonido? Esta es otra de las cátedras maravillosas del venerable maestro Lakshmi, contenidas en esta obra. Anímese a estudiarla y conozca la etimología y el verdadero significado de la ecología. Comprenda por qué, si los Elohim no suenan sus trompetas, la luz no gesta. Conozca las orientaciones maravillosas para alcanzar la armonía durante la práctica del arcano AZF. Entérese de las consecuencias o repercusiones en el organismo humano de la música rock. Los tres triángulos de Dios, espíritu, alma y materia. En el plano espiritual, la divina tríada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se expresan respectivamente como amor, luz y vida. En el plano astral, la tríada divina se expresa como verdad, comprensión y castidad. Y en el plano físico material, la divinidad, Dios, desciende hasta nosotros como sinceridad, caridad y pureza. Lo más parecido al amor es la verdad, lo más parecido a la luz es la comprensión, y lo que más preserva y respeta la vida es la castidad. De igual manera, el venerable maestro Lakshmi nos habla de los alimentos transgénicos, de la misión que cumple en la tierra el monasterio Lumen de Lumen, del descenso del espíritu a través de la energía bioelectromagnética, del círculo del tiempo, de la mente y del corazón. En esta última cátedra, el maestro nos da unas técnicas maravillosas para ubicarnos en el corazón, para salirnos del tiempo y vivir en la hermosa morada del íntimo. Luego nos enseña a hablar con Dios, con nuestro Dios particular, y por último, nos habla de los tiempos que se avecinan. ¿Qué le parece? ¿Se anima a leer esta portentosa obra síntesis del venerable maestro Lakshmi? Le podemos asegurar que, de poner en práctica su contenido, su vida tendrá a partir de su lectura, un antes y un después, pero no tiene por qué creernos, si no la has leído. Eleuterio Martínez. La curación del cuerpo físico, astroteurgia, la mente y el corazón. Sabemos que el ser humano tiene 5 centros y múltiples órganos. Cada órgano es autónomo y en cada uno nos encontramos con seres desconocidos. Dentro del hombre hay un zodiaco interno donde actúan los 24 ancianos. Pero no debemos confundir al cuerpo humano como sistema solar, pues como tal en la cabeza rige un ser distinto, pero como zodiaco rigen otros en la misma parte del cuerpo. La máxima dice: conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Estos dioses son nuestros dioses atómicos. Nota al margen. Como parte del estudio psicológico que se le hace a una persona, se le pregunta: dígame un número, luego dígame otro, y así sucesivamente. Si la persona se embotella en uno, algo anda mal. Por ejemplo, la constelación de Piscis rige los pies. Su regente es Rasamosa. Entonces un médico de los pies debe ser un devoto de Rasamosa, pues si él no da permiso para la curación, entonces habrá que abogar ante la ley. Nota al margen. Un curso de teurgia debe hacerse exclusivamente con personas de tercera cámara. Hace el maestro una exhortación para que estudiemos el curso zodiacal del venerable maestro Samael Aun Weor, para conocer los regentes que nos ayudan a curar nuestros órganos del cuerpo. Tenemos que estar más integrados con el cuerpo físico y cuidarlo, ya que es el que nos permite hacer la obra. En nuestras oraciones debemos pedir a estos dioses santos. Se les debe pedir, pero hay que conocer el nombre de ellos y la región en que ellos rigen. Esto es medicina pura, para curarnos y colaborar con el médico que nos está tratando. Uno tiene que estar en contacto con su Padre, con su Madre, con el Cristo, con el Sacratísimo Espíritu Santo. Cuando uno está enfermo debe orar más o menos así: Padre mío, Dios mío, Señor mío, si es tu voluntad, pido que me ayude a curarme, que me cure, que me sane. Madre mía, ayúdenme, Cristo bendito, Cristo íntimo, ayúdenme a curarme. Sacratísimo Espíritu Santo, Dios de dioses y dador de vida,
ayúdeme a que mi cuerpo se cure. Señor Anubis y sus 42 jueces de la ley, pido que de acuerdo a la balanza de la justicia cósmica, mi cuerpo se cure. Maestros de la medicina, etc. Y a cada uno de ellos hay que hacerles por lo menos un Padre Nuestro. Luego penetramos en nuestro organismo y oramos a los dioses internos de los órganos enfermos. Con este método se pueden lograr verdaderos milagros. También tengamos presentes el cierre que se entregará en una convivencia pasada. Tengo armonía con Dios, tengo armonía con la vida, tengo armonía con el amor, tengo armonía con la paz. Cuando esto se hace con profunda concentración y mística, tengan por seguro que las columnas de las huestes tenebrosas huyen despavoridas. Nota: el Cristo es unidad múltiple perfecta. ¿Por qué es unidad? Porque parte de un solo principio. El ego es unidad múltiple imperfecta, porque parte del guardián del umbral. Imperfecta porque es desorden. El ego se comporta como una unidad porque cuando reacciona contra el ser, se une por asociaciones psicológicas formando el consabido desorden en los átomos, en las moléculas, en las células, en la mente y en los 5 centros. Cada yo aporta al desorden. Nota: los maestros acaban de declarar que el ego es una enfermedad y que toda enfermedad viene del ego. Se recomienda que se haga una lámina, incluso para los santuarios, se pinte una persona con las constelaciones asociadas a los órganos que les corresponden para estudiar y aplicar esta medicina. Eso es ser gnóstico también. Nota: no es gnóstico solamente el que va a las cadenas y etc. Gnóstico es el que se prepara día y noche, el que busca la sabiduría, el que se sale de la muchedumbre montón, es el que busca la verdad, porque sabe que ella lo hará libre. En el ritual de iniciación se nos dice: debes consagrar tu vida a la búsqueda de la verdad. Cada conocimiento objetivo que uno adquiera tiene un porcentaje de la verdad. Eso va haciendo que la persona vaya adquiriendo fe solar y seguridad en sí misma. La persona insegura busca por una conducta gregaria y por afinidad, sumarse a cualquiera que le brinde una simple amistad. La persona insegura no tiene capacidad de abrirse paso, contraviniendo el que dirán. La persona que aspira a despertar y a salirse del montón no puede depender del que dirán de nadie, ni de la esposa, ni del esposo, ni del abuelo, ni nadie tiene por qué incidir en su comportamiento que uno tiene para la búsqueda de su propia verdad. Esa verdad es la de uno y es la que lo va a guiar en el camino que tiene que seguir. El pueblo gnóstico que se aboca a un éxodo tiene que ir poniéndose en contacto directo con todas estas generalidades relacionadas con el organismo, porque resulta que el organismo es el vehículo sin el cual no puede uno despertar, no puede hacer la gran obra. Este cuerpo físico debe volver a ponerse en contacto íntimo con las fuerzas que lo crearon. No podemos pensar que vamos a hacer la gran obra y no nos acordamos de Rafael, Michael, Sachariel, etc. No es posible, pues ellos son partes autónomas que actúan directamente dentro de nosotros. No podemos pensar que vamos a hacer la gran obra si en el diario vivir no nos acordamos de Kitich, Brahma, Arvaman, gnomos y pigmeos de la tierra, de Narayana, etc. Nosotros le pedimos a Dios, a los dioses, casi siempre cuando entramos en una emergencia, y ciertamente es demasiado pedir que se nos haga caso cuando diariamente nos olvidamos de ellos. Le pedimos a Varuna que cese la lluvia y no nos oye, porque a diario lo tenemos olvidado. Si cada vez que tomamos un baño nos acordamos de él y le pidiéramos Varuna, Narayana, este cuerpo es parte suya, ustedes ayudaron a crearlo, cúrenlo, límpienlo de todo mal, y mantralizan, va, pidiendo a las ondinas y nereidas que le curen y le limpien al tiempo que se masajean el cuerpo con el agua en las manos. Luego, al tiempo que se va secando con la toalla, le pide a Pavana y a los silfos y sílfides del aire que le limpien la mente, el cuerpo de larvas, etc. Rudra, Agni, limpien mi cuerpo, purifiquen, etc. Y se imaginan cómo las larvas se caen de sus cuerpos bajo el poder de las salamandras. Luego le piden a Indra y a Sudachiva, al tiempo que se secan la cabeza y el pelo. Indra, Sudachiva, dioses del éter, necesito inteligencia, curen mi cerebro, límpienlo, sánenlo, y mantralizan el Ja.
al tiempo que piden a los puntas del éter que hagan ese trabajo. Estos son los dioses que Dios Padre necesitó para hacer la creación. Esos son principios anímicos. Cuando una persona se integra con esos principios anímicos, recibe la medicina universal, que es una energía que llega hasta nosotros a través de ciertos permisos, que son otorgados por esos dioses. La mujer debe integrarse con los genios que rigen la matriz, para fortalecerla y curarla. Estos dioses ayudaron a crear nuestro cuerpo, por tanto pueden ayudar a curarlo. Notas. A un gnóstico no se le puede tocar violentamente la columna vertebral, solo pueden tocarla su esposa y la Madre Divina. Para curar la columna espinal hay que tener mucho cuidado y saber lo que se está haciendo, ya que las larvas del paciente las recibe el curandero. Para estas curaciones de la columna, el maestro recomienda solo teurgia y no otras cosas. Con estas claves podemos curarnos y curar a otros, siempre que a los externos no se le dé detalle. El secreto médico no se da. Ejemplo práctico. Para un dolor de cabeza, por un lado se le pide a Indra y a Sudashiva, dioses del éter que actúan sobre la cabeza, y por otro lado se trabaja con el genio zodiacal que rige a la cabeza. Parte esotérica. En la cabeza se encuentran grandes misterios de la ciencia y del cuerpo humano, y los 5 sentidos, con los órganos de 4 de ellos. También se encuentran glándulas internas de suma importancia, la hipófisis o pituitaria y la pineal. La pineal es la jefa de todas las glándulas. Cuando una persona desencarna, los maestros miran la pineal y la columna espinal. Es necesario ejercer poderes sobrenaturales sobre la cabeza. Por ejemplo, hay que aprender a mirar y aprender a escuchar. Las personas despiertas han educado sus sentidos. Los sentidos de la vista y del oído deben estar en perfecta coordinación para la observación y la autoobservación. La desocupación es la madre de la desubicación. La coordinación de la vista y el oído son fundamentales para la no divagación de la mente. El intelecto. No se puede tener un intelecto superior si no se tiene control sobre lo que se ve, sobre lo que se oye y sobre lo que se habla. El oído oculto, un poder, se desarrolla cuando uno cultiva el control sobre lo que se oye. Si uno no controla lo que ve, nunca dominará la concentración y la meditación. La mente inspirada permite que el corazón sea el asiento del amor. El amor no se asienta en el hombre, porque éste gravita en el intelecto inferior. Sin el control de la mente y del cerebro, no se desarrolla el corazón. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la mente? Tenerla ocupada en tareas apropiadas para ella. 1. Buena lectura. 2. Oración. 3. Contemplar las montañas, paisajes, etc. 4. Meditación. Así entonces se va despertando la conciencia. Una mente inspirada y un corazón lleno de amor engendran eso tremendamente divino que es la palabra. Así como un niño sale del útero de una mujer, del útero de la garganta sale, nada más y nada menos que el niño de oro, para viajar por los espacios hasta encontrar un corazón abierto y anidar en él. La palabra hecha verbo engendra los corazones humanos. Por eso está dicho que en un pueblo no se levantará si no hay alguien que le parle la verdad para que él la interprete y la encarne. La palabra es tan grande en nosotros como es el Logos, como es el Cristo, como es aquello que todos quisiéramos encarnar, pero para ello necesitamos de 3 elementos fundamentales. Una parte sexual, que nos da la transformación de todo ese conjunto de energías y hormonas, para que se conviertan en el maravilloso hidrógeno Si-12. A través del laboratorio de la alquimia, este hidrógeno se desdobla en energías que vienen a nutrir nuestra mente y a llenar nuestro corazón de los sentimientos del ser. La simbiosis de estos 3 elementos hace que el hombre y la mujer nazca ese niño de oro hecho palabra. Esta simbiosis debe existir en el sentido sexual, en el momento en que se posa en el cáliz de nuestra mente y en el átomo nous de nuestro corazón, haciéndonos allí el desdoblamiento de Dios Padre y Dios Madre. En este caso Dios Padre se ubica en el corazón y Dios Madre en la mente.
Para que ella como Madre de Dios nos dé la inspiración y el Padre como el ser masculino nos dé el amor, y de esa simbiosis de la inspiración y el amor nazca el Hijo, ese Hijo de ese matrimonio sublime y sagrado es la palabra. El gnóstico no debe jugar con la palabra. El gnóstico debe ser sincero con la palabra. El gnóstico debe usar la palabra para enseñar. El gnóstico debe usar la palabra para sanar. El gnóstico debe usar la palabra para crear. Recordemos que de esa unión y de la inspiración y del amor nace la palabra. El niño de oro de la alquimia que se ha expresado en las ondas sonoras llegando hasta el corazón de la humanidad y va gestando allí ese Hijo amado que posteriormente también será palabra, para que de esa manera se vaya extendiendo así el Evangelio crístico. Extractos interesantes de las sesiones de preguntas. Existió una raza que tuvo que hacer un aprendizaje especial, el dominio del Han-Sa. Con ese mantra poderoso se puede trabajar en la transmutación y en la muerte psicológica. Con el mantra se dirige energía hacia los centros del cuerpo que en un momento dado están invadidos por el ego. También se puede utilizar para curar el cuerpo. Por ejemplo, cuando se tiene un dolor de cabeza, se puede hacer el Han-Sa enviando energía hacia esa parte del cuerpo y en general a cualquier órgano enfermo. También se puede usar el mantra para enviar energía hacia la mente, cuando hay tristeza y pensamientos negativos. Sobre el nunca te quise en los matrimonios, eso nunca debe hacerse, no se puede ser desagradecido hasta ese extremo. Nunca debe decirse a la pareja este tipo de frases que matan el alma. Si no se entiende una enseñanza, no debe difundirse. Uno de los primeros pasos que debe hacerse para que una persona se aleje de las drogas y de los vicios en general es dejar de inmediato las malas compañías. El ángel Metratón tiene cuerpo físico actualmente. El apóstol Pablo fue el restaurador de la era de Piscis pasada. Para acuerdos con la ley se debe ser cuidadoso. Eso es un trabajo individual y no de grupo. Hay que estar dispuestos a cumplir. Se promete. Servicio a la humanidad. Regeneración de la persona que pide. Hay que cumplir. No hay norma fija sobre la edad en que un joven puede empezar a trabajar con una espada. Lo importante es que haya energía. Para animarse y tener estímulo para la obra, hay que pedir a la monada y a la Madre Divina que le estimulen el trabajo. Para ayudarse con problemas de pareja, se hace un trabajo con el Espíritu Santo. Los viernes a las 5 a.m., 3 luces, un vaso con agua y una rosa dentro del agua. Se le pide que le ayude a superar el problema y a rehacer su vida. Se hace por 7 viernes. Sobre el sonido y la luz. Hacen cerca de 200 años cronológicos que los devas están llevando animales y semillas a la isla. La naturaleza es previsora. Aprendamos de ella. Verdadero ecólogo es el que respeta su propia vida y debe siempre partir de sí mismo. La luz y el sonido están en toda la creación. Si se pone una luz en un ambiente en el que no hay sonido, vibración, armonía, no se produce calor. Si los Elohim no suenan su trompeta, la luz no gesta. Si durante el arcano AZF se coloca una buena música clásica, esa armonía llega hasta la mujer y se impregna en la criatura que se ha de gestar, biológica o espiritual, o se impregna en los cuerpos. Sería imposible que un cuaternario tomara cuerpo en estas condiciones, lo cual sería un karma. Nota: la música rock, con sus percusiones pum pum pum, lo que está haciendo es llamar a las entidades del Averno. Ese es su ritmo. En cambio sucede lo contrario con la música clásica. Como nota curiosa, el mercurio de un termómetro sube bajo el efecto de la música clásica sin necesidad de que haya calor. Nótese entonces la importancia de los mantras. La armonía del Cristo Sol llega hasta nosotros por la música de los Elohim, el ejército de la voz. Esa armonía se la transmite uno primero a los animales, y ellos siguen la cadena hasta los demás reinos. Hay que tener amor hacia los animales. El venerable maestro Lakshmi invita a formar grupos de ecología en el pueblo gnóstico. Recordatorio.
Cuando no se hace caso al Cristo, entonces actúa el divino daimón. Práctica de curación. Se necesitan un sacerdote y una Isis. Se prenden 3 velas. Se concentran las personas en el órgano enfermo y se hacen las siguientes invocaciones. Padre mío, Señor mío, bendita Madre Devi Kundalini, mi Señor el Cristo, Sacratísimo Espíritu Santo, mi Santo Gurú, Señor Jehová de los ejércitos celestiales, venerables maestros de la Logia Blanca, benditos maestros de la medicina, Señor Anubis y sus 42 jueces de la ley divina, dioses benditos de la naturaleza, de la tierra, del agua, del aire, del fuego y del éter, benditos elementales de la naturaleza. Pedimos la curación de este órgano, pedimos que sea curado, pedimos que sea sanado. Con mucha concentración y fe se pronuncia el siguiente mantra. Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi. Se guarda silencio por unos momentos, con concentración y mística. Benditos dioses, os damos gracias por la curación recibida. Pedimos que se cristalice de acuerdo con la ley divina. Así sea, así sea, así sea. Los 3 triángulos de Dios. Dios se manifiesta en los 3 planos fundamentales: espíritu, alma y materia. En el plano espiritual, la divina tríada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se expresan respectivamente como amor, luz y vida. En el plano astral, la tríada se expresa como verdad, comprensión y castidad. Y en el plano físico y material, la divinidad, Dios, baja a nosotros como sinceridad, caridad y pureza. Lo más parecido al amor es la verdad. Lo más parecido a la luz es la comprensión. Lo que más preserva y respeta la vida es la castidad. Pero al igual que la naturaleza, la divinidad no da saltos. Dios desciende a nosotros si nosotros nos preparamos para su llegada. Para que el amor descienda a nosotros tenemos que prepararnos para encarnar la verdad. Pero para llegar a encarnar la verdad tenemos primero que ser sinceros. Para que la vida descienda hasta nosotros tenemos que ser castos, pero esta castidad no sería posible sin la pureza. De igual manera, para que la luz descienda a nosotros, tenemos que encarnar la comprensión, lo cual no sería posible sin la caridad que permite que a través del sacrificio amoroso hacia los demás recibamos un pago de conciencia a conciencia, haciéndose la comprensión en nosotros y posteriormente la luz. En síntesis, para atraer hacia nosotros el triángulo divino superior correspondiente al espíritu, tenemos que hacer aquí en la tierra el triángulo inferior. Para que Dios descienda a nosotros tenemos que ser sinceros, tener caridad y pureza. Si se hace esto, entonces Dios bautiza a la persona como a su hijo. Los verdaderos hijos de Dios son los puros, sinceros y caritativos. Bien analizados estos últimos 3 aspectos, notaremos que son los 3 requisitos básicos de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Los transgénicos. El problema de los transgénicos es un problema sin solución. Las semillas mejoradas ya pierden aproximadamente el 50% de la capacidad energética. Desde el punto de vista científico gnóstico, por ejemplo, una naranja biológica equivale a 5 naranjas injertas. La ciencia oficial mide supuestamente más nutrientes en la injerta, pero en lo interno es lo contrario. El organismo desecha el 50% de los injertos y transgénicos. La modificación genética la hacen con una semilla híbrida y luego la infectan con genes de animales. El resultado es algo que ni es vegetal ni es animal. El estómago lucha entonces contra algo que no conoce. El 70% de las enzimas mueren en el combate, causando que no se aprovechen los nutrientes. 2. Irritación del intestino, sobre todo el colon. 3. Estreñimiento crónico. 4. Fermentaciones en la corriente sanguínea, lo que afecta de manera irreparable el cerebro. Estamos, queridos hermanos, frente a la muerte. Todas las compotas, sodas, cornflakes, etc. son transgénicos. No se debe tomar este problema a la ligera. Consumir en lo posible comestibles biológicos.
El venerable maestro Lakshmi sugiere formar cooperativas o centros de acopio para las comunidades y pueblos gnósticos, donde se formen equipos que compren productos a los campesinos, para los cuales los transgénicos todavía son prohibitivos. Notas. 1. La fumigación es peligrosa. 2. Porque se le agregue calcio, etc. A una mata de naranja, esta no se daña. El árbol hace una transformación. 3. El abono químico no daña la planta, pero sí daña la tierra. No abusar de él. 4. Los productos hidropónicos no son malos. 5. Con 1000 metros cuadrados es suficiente para comer una familia. Nota. A través de la ecología podemos también llevar la gnosis a una humanidad que directa o indirectamente le afecta el problema de la comida y el ambiente. Sobre el Lumen de Lumine. El Lumen de Lumine fue el segundo monasterio fundado. Los átomos del Maestro del Rayo de la Libertad están en Venezuela. El Tíbet se trasladó internamente a la cordillera andina y está a unos 30 kilómetros del Lumen. Mientras esta raza esté todavía activa, habrá una fuerza ya establecida en el templo rey. El templo canalizará energías constantemente, y todo el que ingrese aquí tendrá un contacto directo con un hueco espacial. A 100 metros del Lumen descubrieron una característica especial, que se podría lanzar un satélite casi sin impulso inicial, ya que en ese hueco la atmósfera no interfiere para que pueda entrar en órbita. De la misma manera se puede aprovechar esta característica a través de la meditación, oración, etc. Esotéricamente, el Sumum Supremum Sanctuarium es el coxis del planeta. Iglesia de Éfeso. El lumen corresponde a la iglesia de Esmirna. Quien despierta esta iglesia se desenvuelve en una atmósfera astral. El descenso del espíritu. El credo gnóstico se refiere a 3 cosas básicas. 1. Al protoplasma, que corresponde al físico y al vital. 2. La mediación que dice el credo. Parte desde el astral hacia abajo. Hay un desdoblamiento de la energía que proviene del espíritu. 3. Esta energía bioelectromagnética se deposita para Dios saber si esa vida biológica le está correspondiendo de manera espiritual. El proto, lo primero, energía de Dios, se desdobla en el plasma. El agua en la sangre es aproximadamente un 70%, porque la sangre es espíritu. El 30% es triuno, la Trinidad. El protoplasma es el conductor de una energía psíquica. Allí donde hay sangre hay psiquis. La persona que trabaja armoniosamente en la observación y en la autoobservación, lo cual implica control del físico y de la mente, de hecho y por derecho tiene la oportunidad de que la energía proto, que es astral, se ubique como energía bioelectromagnética. Con ella puede curarse a sí mismo y asistir a los demás en las cadenas. Puede poner a vibrar el cuerpo cuando lo necesite. Cuando se siente una alegría en el corazón, responda. Es la señal de que Dios llegó. Entonces uno le dice, gracias Padre, por su presencia, por su amor. Todo lo que le salga de su corazón. Y eso regresa y hace un eco hacia el ser. Le está diciendo, estoy preparado para su santo advenimiento. Tengamos presente que en la inspiración hay un retorno o retroalimentación hacia Dios. También tengamos presente que la oración no debe ser condicionada. Ayúdenme, dadme salud si es permitido, denme ubicación para ayudar a la humanidad, etc. Recordemos que la oración bien hecha, no el rezo mecánico, llega a todo el universo, a nuestro universo interior. La energía de Dios llega a nosotros así, desde el sol hacia las glándulas endocrinas. Como vibración de nuestro Elohim interno, esta influye a la esencia. A través del canal de la Akash, éteres, etc., hasta el físico, llegando así hasta el físico en sus moléculas, átomos, etc. El círculo del tiempo, mente y corazón. Existen una serie de fenómenos que no hemos aprendido a manejar.
Uno vive petrificado en la cabeza, en la mente, debido a la mecánica del tiempo. Lunes, martes, el mes pasado, el mes que viene, etc. Todo pensamiento es el producto del tiempo. Casi siempre navegamos en el tiempo. Lo que tenemos es tiempo petrificado en la cabeza. ¿Te acuerdas de aquella vez? El estudiante gnóstico va de recurrencia en recurrencia, atrapado por el tiempo. Del cuello hacia abajo, hasta el esternón, quedan fundamentalmente los pulmones y el corazón. Los pulmones son el fuelle que nos da oxígeno. El corazón es el motor que bombeando estabiliza la vida. Él no descansa, porque ahí está el Cristo. Movimiento, vida. Al corazón no se le puede medir con el tiempo, pero él sí puede medir el tiempo. Él se encuentra, por tanto, por encima del tiempo. Entonces, no le metamos tiempo al corazón. La mente es tiempo, y con el tiempo no podemos medir al tiempo. Para salirnos del tiempo, tenemos que ubicarnos en el corazón, y así se vive en el instante. Si la persona hace eso siempre, entonces despierta porque queda fuera del tiempo. El que agarre esto va para el despertar, sí o sí. El recuerdo de los eventos pasados nos hace víctimas del tiempo, aun sean recuerdos hermosos. Por esta razón, los álbumes de fotos son un intento psicológico de posponer eventos. Es recordar algo que ya no existe. Cuando llegue un recuerdo o un pensamiento, vaya hacia el corazón. Allí están el Padre, la Madre y el Cristo, y allí podremos comprender la vida. El que vive del tiempo, así sea joven, ya es un viejo, pero si vive en el corazón, aunque sea un viejo, siempre será joven. Hay que dejar de girar en el tiempo y mantenerse, cada vez que se acuerde, en el corazón. Eso equivale a un estado de oración, porque la persona reconoce a Dios sobre todas las cosas. En el corazón gravitan los sabios, gravitan los santos y los maestros. En las primeras cámaras lo que se busca fundamentalmente es la reflexión, y no el llenar el intelecto. Esta clave del corazón es general y universal. Por ejemplo, en el arcano AZF, el hombre debe aprender a bloquear la mente. Sabemos que la mente activa el sexo. Cuando el hombre aprende a soltar la mente, puede manejar de manera extraordinaria la energía sexual. Cuando se domina esto, se logra excitar cuando uno quiere, no cuando el cuerpo le da la gana. Es entonces cuando nace el alquimista a través de la voluntad y disciplina. No es tanto el dominar la mente, más bien es no permitir que interfiera con el trabajo del corazón. Cuando la mente está llena de basuras, no se ponga a meditar, póngale oficio a la mente. Cada vez que pueda, debe sentir el corazón, y poco a poco empezará a notar los siguientes síntomas. Lagunas de no pensar, no por enfermedad. Alegrías que le llegan a la persona. Corazonadas. Quien así procede está viviendo automáticamente la clave sol. Este es el primer misterio del primer mandamiento. Aprender a vivir con Dios en el corazón. Hablar con Dios. El venerable maestro Lasmi contaba que en la época del Moisés bíblico se decía que Moisés les bajaba a Dios para que hablara con él. El maestro explica que ese Dios que Moisés bajaba no era sino el Dios interno de la persona. Hizo el maestro una práctica esotérica maravillosa donde cada persona que estuviera debidamente ubicado pudiera hablar con su Dios interno, preguntarle, pedirle ayuda. Durante unos 10 minutos el salón repleto con más de 3.500 personas quedó absolutamente en silencio. Los tiempos que se avecinan. El venerable maestro Lasmi habló de los juicios pasados del 1997 y 1999, y también mencionó el juicio que se avecina, el último de los tres, el del 2003. Dice el venerable maestro Lasmi que acontecerán sucesos que marcarán de manera indeleble a la humanidad. Nos dice que uno de los más terribles problemas que se avecinan están relacionados con el agua. Habrá una terrible falta de agua y la que se tendrá en gran medida no será apta para el consumo. El recalentamiento del globo terráqueo es inevitable, y ya este proceso se está dando desde hace algunos años.
Los tiempos en que normalmente había una frescura por las tardes ya se están acabando. Nos dijo el maestro que los hombres azules de la galaxia azul, que el maestro Samael menciona, y que eran remanentes de la primera raza raíz, ya se fueron de la Antártida, desde donde realizaban una gran misión a favor de la humanidad del planeta Tierra. Fueron llevados a Venus cuando la capa de ozono presentó un agujero enorme precisamente en la Antártida. Anteriormente, la fuerza del Sol naciente en la Antártida depositaba una energía o fuerza en el hueco que hay en aquel lugar. Esta fuerza llegaba a los volcanes del planeta como armonía y control. Ahora, debido al hueco de la capa de ozono, esta fuerza del Sol nace y retorna al Logos. Ahora lo que entra por el hueco de la Antártida es una enorme cantidad de oxígeno. La Antártida está halando oxígeno en cantidades terribles. Por tal motivo van a haber erupciones volcánicas en cadena y esos volcanes erupcionarán hasta el final del planeta. La grieta que se encuentra en los fondos del mar ya están 5 veces más profundos que en el año 1960 y ya hay contacto del mar con el fuego líquido que surge desde las entrañas de la Tierra. Esto hace que el calentamiento global se acelere al aumentar la temperatura del mar. Hay un adelgazamiento de la capa de ozono debido a cambios de presión, aumento del CO2 y de gases contaminantes en la atmósfera. El planeta Tierra está que revienta. La fuerza del Sol dejó de actuar como antes con su armonía. A esto hay que sumar las consecuencias funestas de la tala indiscriminada de bosques. Por tanto, el planeta se va a recalentar bárbaramente. El eje de la Tierra ha aumentado su ángulo de inclinación, y si llegara a 33 grados se pasaría catastróficamente a los anillos de Alción. Ya están habiendo olas de calor, pero estas serán cada vez más terribles. No hay nada que hacer, pues estamos frente a la agonía de la raza. Mensaje final. El venerable maestro Lakshmi, al concluir el último día de la convivencia, 26 de agosto, y siendo casi las 6 de la tarde, dio un mensaje de despedida a todo el pueblo gnóstico allí congregado. Fueron palabras de esperanza en las que dijo que el pueblo gnóstico en gran medida ha realizado un gran avance espiritual y el amor del Cristo nos acompañarán siempre. Que no desmayemos en el trabajo espiritual que estamos realizando, pues estamos siendo asistidos. También el maestro expresó su gratitud hacia ese extraordinario personaje que estuvo presente siempre durante toda la actividad, el Divino Daimón.